Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy os voy a hablar del nacimiento de Kodama y de todas las personas que han participado en él. Hace ya unos meses yo pedí a Goblin Tales en el pre-order una pequeña Jun porque la vi y me pareció súper bonita y bueno, al cabo de un tiempecito ha llegado y bueno, es esta monería que tengo aquí que se llama Kodama. Kodama es uno de mis personajes, no diría que el más importante, pero uno de los más importantes. Y bueno, tiene el trabajo de 4 artistas, así que enfocar este vídeo quizás sea un poco complejo y me vaya perdiendo. Así que si lo leo mucho, espero que me disculpéis, ¿vale? Bueno, os comento. Esta pequeña Jun es la Jun morena. La tenía en 2 tonos, en morena y en clarita, y yo quería hacer una hada de las plantas que acompañase tanto a mi hada grande, que es Faye, que es la Lilicat, que la tengo por aquí detrás, y que fuera también una de las súbditas más importantes de mi diosa de la naturaleza Rainbow, que ya os la presenté en un vídeo de Aren Shop. Entonces dije, hostias, este molde encaja perfectamente con la estética que quiero, y además viene en pre-order con un vestido del estilo que yo le quería poner al personaje, y fue como, ¿sabes? Es perfecta, tírate de cabeza por ella porque no vas a tener una oportunidad de conseguir el personaje tal cual lo quieres. Y bueno, me llegó. Bueno, no me llegó a mí directamente. Realmente, cuando llegaron las Junes, yo le dije a Goblin que si se la podía enviar a Needles y a su pareja para maquillarla y para hacerle la corona y la peluca. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Primero voy a empezaros hablando del molde y de las particularidades, posabilidad y tal. Como ya os dije en el vídeo del Moslink, las muñecas de Goblin todas posan súper bien, tienen un montón de movilidad, están muy articuladas y bueno, os voy a enseñar esto así, luego pondré alguna foto que se vea más de cerquita, pero posan estupendamente bien. Las puedes poner con las piernas prácticamente en cualquier posición. Se aguantan bastante bien. Os he estado haciendo pruebas de posabilidad y la verdad es que la muñeca es una gozada posarla. Se aguanta con todo y tiene una cosa que me encanta, aunque en este caso con el vestido que lleva para mí no es necesario, pero tiene unas manitas de imán. Y bueno, y faceplate. Yo sinceramente que decir del molde que todo, como todo lo añadiré en fotos, os enseñaré la posabilidad. Es una muñeca fantástica. Es un amor para customizarla, por lo que me ha dicho Needles, que es la resina, ya os lo digo yo, igualmente también me lo dijo la maquilladora. Es una resina suave, es una resina con un peso bien hecho, tiene un buen equilibrio. O sea, es una muñeca que es fantástica. Yo estoy muy contenta de ella. Lo único que voy a hacer es cortarle el cordoncito que tiene, porque cada vez que le saco el faceplate se le sale el cordón y es un poco molesto. Y bueno, aquí volvemos a tener otra vez a Jun. Os la voy a enseñar sin vestido para que tengáis más o menos una ligera idea de cómo es anatómicamente y para que veáis también todos los puntos de articulación que tiene. La verdad es que tiene una silueta curva con un pecho que es mediano, no es realmente un pecho ni grande ni pequeño, está bien para su forma de cuerpo. Los brazos son muy móviles, posan mucho, son de doble articulación, o sea, tanto brazos como piernas son de doble articulación, la cadera también tiene doble articulación aquí, la rodilla. Y el pie es un pie plano, pero pese a ser pie plano, se aguanta bien con tacón y se aguanta bastante bien de cuclillas, o sea, yo por ahora puedo decir que estoy muy contenta de ella y la verdad es que tiene un equilibrio formidable. También
Cosas que me gustan y que me han hecho muy contenta de Jun es que venía con este transportín, que es genial porque si la quieres sacar, metes aquí la muñeca, un poquito de papel de burbujas. Y bueno, tienes aquí el bolsillito por si le quieres dejar vestido aparte, peluca aparte, los complementos. La verdad es que está prácticamente hecho a la medida. Es muy bonito. Y bueno, siempre ya comenté que es un detalle muy agradable cuando compras una muñeca pequeña o, bueno, de cualquier tamaño y te regalan el sitio donde transportarla, porque a veces tenemos transportines que son súper grandes, pero no tenemos dónde llevar a la muñeca y bueno, a mí siempre me parece un gesto súper afectuoso y de pensar en el cliente esto de meterle un transportín. Te sientes más acogido, al menos yo. El siguiente punto a hablar es el vestido que viene. El vestido que viene es el de pre-order, está hecho por Eternal Dolls y bueno, creo que estaba la posibilidad de varios colores, o te podía venir o amarillo o azul. Tampoco me hagáis mucho caso porque no tengo yo mucha conciencia de los colores. Pero es este vestidito y la verdad es que es una pasada. Porque no sé si veis por aquí la ilustración con la que viene, que el vestidito es el mismo que el de aquí. Y la verdad es que es una monería porque como bien creo que las hizo muy enfocadas a que fueran con una estética de hada y tal, pues esto de la espalda descubierta es una gozada para cuando le quieres poner las alas. No te deforma el vestido, no se estropean las alas y yo en un futuro quiero o hacerle unas alas o comprarle unas porque no sé de dónde voy a sacar unas alas tan pequeñas. Decir que el vestido es súper práctico porque tiene dos brochecitos, uno aquí y otro aquí, que el vestido no está cerrado por abajo, pero tiene el broche tan bien puesto que cuando lo cierras no se ve el corte, solo se abre y muy ligeramente cuando la vas a sentar, lo cual facilita que tanto el sentado como no pillarla. Y si alguna vez quieres sentarla y hacer más o menos esto, esperad que os lo explique. Si la queréis sentar de espaldas, el hecho de que esté abierto por aquí detrás hace que facilite más colocar el vestido. Lo puedes poner y si estuviera cerrado acabaría donde se pillaba por debajo. Así que a mí me gusta mucho esto de que esté abierto, sobre todo en las pequeñitas porque favorece mucho la movilidad. Y bueno, por aquí detrás se ve cómo queda el broche, que no se ve porque obviamente es un broche, pero está bien. Es un vestido que, pese a ser unas líneas muy simples, tiene unos muy buenos acabados y la verdad que le sienta genial a este tipo de muñeca. Y bueno, y ahora vamos a hablar de lo que hace realmente que esta preciosa Jun de Goblin Tales pase de ser una Jun a ser Podoma, que es mi personaje. Lo que hace que realmente un molde deje de ser un molde y sea un personaje o la cosa que tú tienes en tu cabeza es el maquillaje y la peluca, aparte de la ropa. Pero en este caso lo que más ha definido ha sido su maquillaje y su pelo. Bueno, os comento, el maquillaje está hecho por Needles. Tengo por aquí la tarjetita. Así que podéis ir a darle amor a sus redes sociales. Podéis mirar las fotos, maquillajes y cositas que ha hecho. Tiene una especial habilidad para hacer cosas pequeñas, lo cual a mí me viene de perlas porque le voy a acabar pidiendo más cosas. Y bueno, ahora me voy a centrar con ella. Le pedí 3 cosas y son las 3 cosas que ha hecho y las ha hecho fantásticamente. La primera es que tuviera una expresión relajada y lo ha conseguido. La segunda es que en un molde como este se diera dulce. Lo ha hecho. Y tercero, le pedí que tatuara flores de cerezo en su cara y en su brazo. Y lo ha hecho. Y la verdad es que ha quedado
quedado preciosa. Con la peluca, y porque está ahora pequeñita y desde la cámara no se va a ver, la añadiré con fotos de detalle, no se verá, pero tiene unas flores de cerezo súper bonitas, súper talladas aquí en el brazo. Es una pasada. Tiene todas las ramitas, hojitas, tiene brillitos, tonitos. Es una pasada y bueno, las cejitas no tienen, o sea, tienen los pelitos marcados y medio sombreadito. Luego tiene sus pestañas lilas, que es algo que le dije que para mí era muy importante, que se le vieran bien las pestañas, unos labios brillantes, una cara que hiciera sintonía con la naturaleza y que además quedase bien en compañía de mi Lise. Y bueno, pues lo logró. Lo logró y además encima no le tuve que decir nada de cómo lo quería. Yo le dije, mira, este es mi personaje, le expliqué la historia de mi personaje, le dije que iba a ser un espíritu del cerezo, que se había reencarnado, que ella había tomado la magia del cerezo mágico del bosque y que se tenía que ver como una flor, se le tenían que ver flores por el cuerpo y tenía que quedar como, bueno, como una mini Lise, en verdad. Y bueno, pues después de enviarle fotos de mi Lise, después de comentar el tema de los tonos, después de hablar con su chica sobre la peluca, pues me enseñó este maquillaje y la verdad es que estoy súper contenta. Además, le pedí que me hiciera una corona, una de esas preciosas coronitas que hace, y le dije que no le dije nada, pero le dije que quería que estuviera en sintonía con sus colores. Y me hizo esta pequeña coronita. Hasta ahora, por lo que me ha dicho, es la corona más pequeña que he hecho y la verdad es que es una monada porque son flores de los colores que ella lleva, o sea, rosas, lilas, azules, y el centro lo tiene como en amarillo para dar un pequeño punto de luz. La verdad es que es una cucada, es una pochonada. Así se ve grande, pero cuando pones la peluca queda perfecta. Y bueno, tanto que os he hablado de la peluca, pues ahora os voy a hablar bien de la peluca. Esta peluquita está hecha por Zora's Kingdom. Está hecha a medida, encaja perfectamente en la cabeza de June y tiene todo lo que a mí me gusta en una peluca de lana. Lana. Es broma. Pero sí, tiene mucho pelo. No se ha quedado en solo poner pelo de un color. Ha puesto pelo lila y mechones que son como de un azul muy clarito, que hace que haga como reflejos, y es larga, que es algo que para mí es muy importante, porque yo tengo la manía de que si una peluca de lana es corta, se ve muy pobre. Entonces le dije que era una peluca que sea peinable, que le pueda hacer cositas cuando me canse, hacerle trencitas, recogidos. Y bueno, la peluca que me hizo es esta y como podéis ver tiene mucha lana. Yo no la tengo alisada porque me gusta que haga como esas pequeñas mini ondulaciones de la punta. Y bueno, es muy bonita y además algo que me emocionó muchísimo es que con toda su amabilidad me cogió y me explicó varias maneras de mantener cuidada mi peluca para que no se estropeara, para mantenerla más tiempo, para evitar que le cayera pelo. Y todo esto son cosas que mejoran la experiencia con una autora, con una creadora de material para BJB. Yo sinceramente del tema de maquillaje y peluca estoy especialmente satisfecha porque no había tenido nunca un encargo con ellas. Tanto el tiempo de trabajo, la calidad del trabajo, el resultado, el empeño que le ponen, la atención, el mimo, el trato al cliente, realmente puedo decir que ha sido alucinante, igual que también lo puedo decir de Goblin y lo puedo decir de Eternal Dolls. Las cuatro han hecho un maravilloso trabajo y yo lo dije en uno de mis vídeos hace relativamente poco, que estoy feliz de que esta muñeca haya pasado por 4 personas antes que por mí. 4 personas que una la ha creado, la otra la ha vestido, otra la ha maquillado y otra le ha hecho el pelo.
que realmente es tener en mi casa 4 personas a las cuales admiro y que estoy muy feliz de tenerla, del resultado, de todo, y que va a ser una de las niñas mimadas de la casa porque pienso que cada minuto que he estado esperando por ella realmente me ha valido la pena, porque es que de verdad es una muñeca que ahora mismo para mí lo tiene todo. Tiene desde la belleza y la posabilidad del molde, la dulzura del vestido, el amor y el trabajo que lleva consigo este maquillaje y esta peluca. Y sinceramente, si en algún momento tengo la oportunidad de tener algo más de Goblin, posiblemente acabe optando por la misma opción de que me lo vista Tara, que me la maquille Needles y que le ponga el pelo Zora's Kingdom, porque la verdad es que ha quedado muy bonita, me encanta, estoy enamorada de ella. Estoy muy contenta también, aparte de por cómo ha quedado la pequeña, porque todas me han enviado notitas súper bonitas. No las voy a leer porque me tiraría aquí la vida, pero todas me han escrito algo muy tierno, cartitas explicándome de que les ha gustado el encargo, de cómo cuidar, una notita de cómo cuidar la peluca, y bueno, y también la nota de Goblin para decirme que está contenta porque tenga una June suya. Yo realmente estoy contenta por tener algo de las 4, realmente es que estoy muerta de amor. Y bueno, cuando abres una caja como esta, pequeñita, que dices, bueno, estará la muñeca, estará la peluca y ya está. Y coges y empiezas, que si sale la muñeca, que si sale el vestido, que si el pelo, que si la corona, que si una nota por allí, que si otra por allá. Bueno, yo la verdad es que a mí se me estaban saltando las lágrimas, porque abrí la caja y era como un niño el día de Navidad, porque había de todo ahí. Y bueno, estaba también la ilustración, que tenéis que ver las ilustraciones de esta maravillosa autora, son preciosas, también es la misma que la del certificado. Luego ves el certificado y dices, pero qué monada, ¿sabes? Y es eso, que vas abriendo y vas viendo como pequeñas sorpresas y la verdad es que, no sé, se te calienta el corazón. A mí se me saltaron las lagrimillas y bueno, yo la verdad es que quiero tener tiempo libre ahora mismo para hacerle fotos a mi June. Quiero estrenar el macro con ella, ya le hice un par de fotos en casa, pero tengo unas ganas tremendas de irme al campo, al parque, a la montaña, a donde sea, y subirla por los árboles, subirme, hacerle fotos, acabar reventada, pero feliz y tener mi pequeño álbum, porque bueno, tengo un proyecto con ella. A ella le voy a hacer un pequeño diario que tendrá como la tapa, como si fuera forma de como un rollo cueva de bosque, y me haré la misma libreta yo en grande y será como el diario de los bosques de ella. Yo iré escribiéndolo y será como si ella lo llevara. Será como un recogido de cosas que hago cuando voy en excursión al campo y tal, pues lo escribiré en esa libreta, y esa libreta será como si ella estuviera contando la historia. Yo lo escribiré desde como si una hada viera el bosque. Y para mí va a ser algo muy positivo y la verdad es que tengo mucha ganas ya de empezar. No creo que haga falta hacer una conclusión cuando ya os estoy diciendo realmente lo muy feliz que estoy. Y bueno, os voy a spamear muy fuerte con fotos, voy a llenar todo Facebook y todo Instagram de esta monería, de sus tatuajes y de todo. Y eso, que espero que os haya gustado, la muñeca, que les deis mucho amor a las 4 en sus redes porque realmente son 4 artistazas que se lo merecen. Y bueno, hasta el próximo vídeo y